seguimos batallando contra toda peste, enfermedad, desánimo, luchas, escasez, persecuciones y todas las cosas que el enemigo levanta contra nosotros, pero sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo creo, hermanos, que si nosotros tomamos la palabra que el Espíritu Santo me da en esta tarde, vamos a ver la mano del Señor obrar de una manera poderosa y sobrenatural. Dios sigue siendo un Dios de milagro. Dios no es un Dios de historias, es un Dios de gloria, es un Dios de poder, es un Dios de hoy y es un Dios de milagros. Es un Dios de restauración, es un Dios de sanidad, es un Dios de abundancia, es un Dios de paz, es un Dios de restauración familiar. El Evangelio es poder de Dios. Pero sabes, muchas veces los caminos del Señor no son acorde a nuestros pensamientos. Dios nos lleva por procesos que muchas veces no entendemos, a todos nosotros que estamos en el camino del Señor. A veces hay cosas que no las podemos explicar, porque son cosas que son misterios para la mente humana. Sin embargo, Dios ya tiene un camino trazado para nosotros. Si el Señor nos contara el camino que Él trazó por donde lo tenemos que pasar, no quisiéramos andar por ese camino, pero es el único camino que nos conviene, es el camino que el Señor trazó en Cristo. Cuando te hablo de camino, no solamente te hablo de circunstancias, sino de cosas por las que tenemos que pasar. Hay cosas que las tenemos que pasar, porque el Señor ha determinado que si aún Cristo, siendo perfecto, tuvo que pasar por muchas cosas que no se esperaba que Jesús tuviera que pasar, y las tuvo que pasar porque Él vino a ser autor de eterna redención para todos los que le íbamos a creer después. Hay mucha gente que está viendo tu vida y va a creer a Dios por causa de lo que tú estás siendo procesado ahora. Aunque tú digas que lo que está pasando no tiene sentido, porque todos nosotros hemos pasado por cosas que decimos, ¿en qué beneficia a alguien el verme sufrir? Pero la gente no está viendo sufrir, está viendo cómo reaccionamos nosotros a las pruebas que estamos pasando, cómo nos paramos en fe, cómo nos mantenemos confiando en Dios, cómo estamos todavía buscándole la salida a la prueba con las armas y herramientas que Dios nos da, no según el mundo reacciona a las circunstancias, sino según la esperanza que tenemos puesta delante y el gozo que tenemos puesto delante. Entonces, para toda situación tenemos nosotros una respuesta que Dios nos quiere entrenar para eso. Entonces, la Biblia, como yo decía el otro día, nos dice, está alguno triste, está alguno alegre, está alguno ansioso, está alguno con una necesidad. Hay diferentes reacciones que tenemos que tener según la palabra para poder pararnos ante eso. Entonces, para todo lo que nos pasa, Dios nos dio un tópico, nos dio una manera de levantarnos. Vamos a ir a la Galería de la Fe, que dice Hebreos 11:32. El autor de Hebreos nos habla y nos describe un montón de héroes de la fe. Tú eres un héroe de fe. En la medida que no vuelves atrás, para Dios somos héroes de fe en esta generación. ¿Por qué héroes? Porque un héroe es un campeón, es un vencedor, es alguien que hace una proeza, a eso se le llama héroe. Alguien que hace la diferencia. En la misma circunstancia, alguien que se comporta varonilmente cuando todo el mundo hace lo contrario a esa actitud. Cuando tú dices un héroe de guerra, es que se comportó valientemente, osadamente en el campo de batalla, tuvo una actitud diferente, en la misma adversidad que otros pasaron, la misma situación intimidatoria que vivieron en el frente de la batalla, pero hubo alguien que se destacó y que fue reconocido y fue condecorado porque tuvo una actitud valiente, tuvo, por ejemplo, en la guerra de las Malvinas, siempre me acuerdo yo de que hubo un chico creo que era chaqueño, o correntino chaqueño era, que estaba con un grupo muy pequeño de soldados y estaban, los ingleses estaban desembarcando, entonces ellos estaban cubriendo ese puesto, ese lugar, y este muchacho, 18 años, le dijo a todos sus compañeros que eran padres, que eran mayores que él, que tenían hasta grados, él era un soldado raso, porque era mili, le dijo, váyanse ustedes, que ustedes tienen familia, que yo me quedo. Y él estuvo combatiendo solo, contra una legión que se bajó, que desembarcó, estuvo él resistiendo ese puesto, ese lugar, y los ingleses pensaban que eran un montón, que era un escuadrón, y era uno solo, que le dio el lugar a que ellos huyeran y salvaran su vida, y él solo se quedó y sobrevivió. ¿Y sabés lo que pasó? No solamente fue reconocido en Argentina, no solamente fue reconocido
por el ejército argentino, por sus compañeros, por supuesto, celebrado por la familia de sus compañeros, sino que lo llamaron de Inglaterra, hicieron un acto oficial, el ejército de Inglaterra, y lo condecoró por un acto valiente que tuvo. Cuando nosotros estamos en una actitud de fe y de obediencia delante del Señor, primero te critican, te resisten, se burlan, no te entienden, pero después te empiezan a mirar, luego te empiezan a reconocer y luego te empiezan a imitar. Ese es el proceso espiritual de una vida de fe. Y acá, en Hebreos capítulo 11, el autor de Hebreos está hablando de todos o de muchos héroes de fe. Aunque tú no te des cuenta, en la batalla que estás peleando hoy, hay gente que está reconociendo un espíritu tenaz. Y el pueblo que conoce al Señor se esforzará y actuará. Hay cosas que no la va a hacer cualquiera que no conoce a Dios. Solamente la van a hacer aquellos que conocen al Señor. Hay cosas que tú no puedes explicar. ¿Por qué aún crees cuando no ves nada? ¿Por qué aún te animas cuando todas las cosas que te pasan son para desanimarte y tirar la toalla y decir, mira, ¿sabes qué? Ya está, ya me cansé. Pero sin embargo, hay algo que nos fortalece en nuestro ser interior, nos motiva y nos ilusiona a seguir creyendo y a seguir esperando, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Así dice esta misma carta de Hebreos. Entonces Hebreos capítulo 11 habla de un montón de gente que fueron victoriosos, que fueron fructíferos, que fueron prósperos espiritualmente, porque vivían por la fe, obedecían, se mantenían como viendo al invisible, como en el caso de Moisés, obedecían sin entender, como en el caso de Abraham, creyeron que Dios iba a ser fiel con ellos cuando ellos eran infieles, como en el caso de una prostituta o ramera que se llamaba Rahab, pero que el Señor se acordó de un pacto que tuvo con ella y la salvó a ella y a su casa, y luego vino a ser en la genealogía de Jesús, vino a ser una de las personas clave en la genealogía de María, para que viniera el Mesías. Ahora dice Hebreos capítulo 11, verso 32, enumerando acá el autor de Hebreos un montón de gente de fe. Hebreos 11, 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, como varón de fe, de Barak, ¿de quién? De Sansón, de Jefté, un juez, de David, profeta, adorador, rey, tipo de Cristo en la Biblia. Me faltaría todavía contar de Samuel, de los profetas. Y fíjate lo que hicieron ellos por la fe. Porque nosotros acá podíamos ver logros, pero en estos logros hubo padecimiento primero. Hubo esperanza, hubo paciencia, hubo quebrantamiento, hubo incertidumbre, hubo miedos, tristeza que tuvieron que atravesar para poder actuar osadamente y dar la talla de un varón o de una mujer de fe. Porque si nosotros creemos cuando no nos falta nada de fácil. No, yo creo en Dios cuando tengo un buen sueldo, cuando todo me va bien, cuando estoy sano, cuando estoy viviendo la plenitud de mi juventud, creo en Dios. Bueno, gloria a Dios, que tú crees en Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero cuando tú estás creyendo en la adversidad, cuando tú estás reconociendo que Dios es poderoso para hacer, más allá de lo que te pasa, tú estás honrando a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan y de los que le honran. Entonces acá dice que por la fe estos conquistaron reinos. ¿Tú sabes lo que es conquistar un reino? De ir y tomar posesión por la fuerza de algo que ya está establecido, irrumpir ahí, desplazar la autoridad que está ahí y tomar el control y el dominio por la fuerza. Para eso hay que ser muy valiente, muy osado, hay que estar dispuesto a pelear una batalla, hay que estar dispuesto a exponerse a un a ser muerto, y gloria a Dios si Dios te da la victoria en esa batalla, pero eso habla de una guerra, habla de una valentía, habla de un trabajo, habla de una osadía, de una determinación, de un espíritu varonil que se plantea pelear por algo y conquistarlo. Eso es toda persona de fe. Cuando nosotros estamos hablando de fe, estamos hablando de conquistar reinos, de tomar posesión de bendiciones, de heredar bendición, de derribar fortaleza y todo lo demás. Estamos hablando de que nos estamos determinando como un soldado en una vida disciplinada del Espíritu para poder tener una victoria acorde a lo que Dios nos prometió y lo que Dios ya nos entregó en Cristo. Entonces la vida de fe
no es una vida solamente pasiva con una suerte de esperanza, sino que la vida de fe nos demanda una acción. Porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, si nosotros creemos en Dios, que es poderoso para darme la victoria en algo, pero no hago nada con respecto a eso, yo tengo una vana esperanza. Las cosas no van a pasar por la cara solamente. Hay una participación nuestra en todo lo que esperamos. Tú tienes una demanda de parte de Dios a una obediencia y también tienes una actitud acorde a lo que tú estás esperando. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesucristo viene por la iglesia. La iglesia que se sabe que se va con Él, se tiene que ataviar. Tú no puedes esperar que Jesús te venga a buscar y a tomarse a sí mismo en ti cuando el Espíritu de Cristo no está formado en nosotros. Nosotros nos estamos ataviando, nos estamos enamorando cada día más de Jesús para que cuando Cristo venga, si todavía estamos en pie, el Señor venga y se tome a sí mismo en mí. Que Él encuentre algo suyo en mí, entonces Él se tome en mí a sí mismo. Entonces, aquel que tiene tal esperanza, dice la Biblia, se purifica a sí mismo. El que no tiene tal esperanza no hace nada. Entonces, la esperanza y la fe te demandan una acción para acorde a lo que tú estás esperando. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, Daniel, apagaron fuegos impetuosos, los tres que entraron al horno, que dice la palabra que porque ellos no se quisieron arrodillar ante la estatua del rey en Babilonia, dice que lo metieron al horno, lo encendieron 7 veces más fuerte de lo habitual, y dice que cuando metieron a Sadrach, Mesach y Abednego adentro del horno, dice que el rey vio que había un cuarto hombre en el horno semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era ese? Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento era el ángel de Jehová. Y dice que el mismo rey vio que había, dice, ¿no metiste 3 en el horno? Sí, ¿cómo que yo veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo, es semejante al Hijo de los dioses. O sea, era el ángel de Jehová, era Cristo en persona, guardando a los 3 jóvenes. Y dice que cuando los fueron a arrojar a estos 3, los que los arrojaron se quemaron del calor que largaba el horno, y estos que estaban adentro del horno no tenían ni olor a humo, ni la llama había ardido en ellos, como dice Isaías. Esto es una cosa de loco, esto no lo podemos creer. Que en un momento de prueba, que en un momento de lucha, que en un momento de proceso de quebrantamiento, la gracia de Dios nos recubre, nos guarda, nos protege, nos acompaña, y habiendo acabado todo, si hemos mantenido la fe y la paciencia, haber salido en alabanza de esa prueba, de ese crisol donde es probada nuestra fe. Porque la prueba viene para comprobar que estamos en fe. La prueba viene para sacar de nosotros un carácter de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes hacer un montón de cosas, pero si no haces algo en fe, no estás agradando a Dios. Entonces mira, estos de fe, en Hebreos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Entonces dice, bueno, yo creo en Dios, pero no tengo fuerza para seguir peleando. Bueno, muchos de nosotros en algunas áreas de nuestra vida quizás estamos cansados, quizás estamos debilitados por un tiempo porque lo hemos intentado todo y no vemos respuesta, no vemos efecto de nuestra lucha. Y muchas veces nos desanimamos porque, por ejemplo, hemos querido ayudar a la gente que amamos y le hemos hablado de todas formas y no hacen caso, no entienden. Y tú te desanimas y tú dices, yo ya no le hablo más, que sea lo que Dios quiera, porque yo ya estoy cansado. Ya no sé cómo hacer para convencer con mi fuerza. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que en ese momento cuando nosotros ya no damos más, dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Porque ya no es nuestra fuerza, es el poder que actúa en nosotros. Porque los de fe tienen un poder que actúa en ellos. Porque tú pones la fe, pero Dios unge tu vida para que tú conquistes aquello que estás creyendo. Porque el Señor nos dio la gracia de poder creer, porque por la fe se conquista y por la fe se alcanza y por la fe se hereda, por la fe se obtiene, por la fe se posee, por la fe se sana, por la fe se prospera, por la fe se libera, por la fe se restaura. Pero no es solamente el creerlo, porque cuando yo estoy creyendo, el Espíritu Santo empieza a confirmar esa victoria que Cristo obtuvo por mí. Todo comienza con la fe.
Pero la fe no es un fin, la fe es un medio. La fe es el cheque para ir a comprar lo que tú necesitas ahora. Entonces, sin fe es imposible traer el favor de Dios, agradar a Dios, a fin de que me potencie, me ayude, me capacite a tener una victoria en el área donde yo estoy peleando ahora en fe. Entonces hay personas que dicen, no, yo creo en Dios. Sí, tú crees en Dios, pero no estás obrando en fe. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es andar en fe. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es tener obras de fe. Porque la fe tiene que tener una obra, lo dice Santiago. La fe sin obra es muerta. Entonces eso es como decir, yo tengo todos los órganos sanos, pero no me puedo reproducir, no puedo concebir hijos, no puedo dar a luz un hijo. Porque tú tienes la capacidad de hacerlo, pero no estás en el orden o en la oportunidad o ocasión de hacerlo si no te casas. No puedes concebir un hijo siendo mujer. Un hombre puede estar sano, puede ser fértil, pero hasta que no se une una mujer no puede engendrar hijo, aunque tiene todo el potencial para hacerlo. Entonces la fe sin obra es una matriz estéril, aunque tiene toda la potencialidad de concebir y de dar luz. Entonces la fe en sí misma sola no alcanza. La fe tiene que tener una obra. Entonces acá dice de personas que obraron en fe. Apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejército, los 4 leprosos, que pusieron en fuga todo un pueblo filisteo, todo un campamento filisteo, porque Dios multiplicó los pasos de esos 4 leprosos mientras iban al campamento y se encontraron con el botín que había profetizado Eliseo, que lo compartimos el otro día. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Una de ellas, o 2 de ellas, fueron María y Marta cuando iban con Jesús, y Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera, y desatarle y dejarle ir, corrieron la piedra y salió Lázaro. Esas mujeres recibieron a su hermano en resurrección, acá lo dice. ¿Y qué pasó? Porque aunque estaban desanimadas, estaban tristes, y le echaban la culpa a Jesús, porque no había estado con ellos el día que murió su hermano, si tú hubieses estado con nosotros, Lázaro no hubiese muerto. Jesús lloró, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aún después de muerto, o aunque esté muerto, vivirá. Hoy nosotros quizá estamos aquí por una necesidad que tenemos y no la vemos suplida. Alguien está orando por alguien que está enfermo, otros están por falta de trabajo, otros están por una necesidad X. Pero mientras tú estás con la excusa de ese problema, Dios usa esa situación para ejercitar en tu vida un espíritu de fe. Y sabes que hoy podemos tener la excusa por la que estamos acá. Hoy quizá estamos hasta sin ganas, pero la situación nos tiene que traer a la presencia de Dios, porque otra cosa no nos queda que creer a Dios. Pero más allá de lo que tú piensas por la razón que estás acá en la presencia de Dios hoy, Dios está ejercitando en tu vida y en mi vida un espíritu de fe. Porque si tú logras un espíritu de fe, tú tienes un músculo, no para una necesidad, sino para una vida. La fe que yo necesito no es solamente para el problema que tengo ahora. La fe que yo necesito la tengo para mi generación, para mis hijos, para mis nietos, para mi vejez, para mi esposa, para mis situaciones, para mi familia, para lo que me rodea, para la iglesia, para esta nación. Nosotros somos muy cortitos, nosotros solamente vemos lo que tenemos delante, pero Dios ve el propósito para el cual nos llamó. Entonces la fe no es que tú la necesitas para lo que tú crees que necesitas, sino para lo que Dios dice que tú necesitas fe. ¿Quién iba a pensar cuando llegó a los pies del Señor que la fe era para ser salvo? Cuando todos aquí hemos venido al Señor por los problemas inmediatos que teníamos, más que por la salvación. ¿Quién vino al Señor verdaderamente por la necesidad de salvación? Hemos venido por falta de trabajo, por peleas familiares, por cosas que nos pasaron, porque nos sentíamos mal, porque estábamos en depresión. Pero son pocas las personas que han venido corriendo a los pies del Señor a pedirle salvación porque entendían que eran miserables, dignos de condena por el pecado. Después el Señor nos va enseñando cuál era nuestra condición. Pero todos hemos llegado por un problema X a los pies del Señor. Pero yo quiero decirte que el Señor es más grande que nuestro problema y la fe que tú necesitas es más grande que la que tú crees que necesitas para el problema que tienes ahora. Porque la fe es como un músculo espiritual que tenemos que desarrollar porque las circunstancias van pasando, pero seguimos siendo gente de fe. Seguimos siendo un pueblo que le tiene que creer al Señor y le tiene que obedecer al Señor. Entonces acá
el autor de Hebreos describe un montón de gente que tuvo victoria, que tuvo fruto de su fe, pero que no se quedaron solamente ahí, que conquistaron algo, que tuvieron algo, que vieron a un familiar resucitar. Eso ya alcanzaría y sobraría para toda una vida para algunos. Sin embargo, la voluntad de Dios no es que nosotros nos enfrasquemos en una victoria, porque el Señor nos dio victoria sobre todas las cosas en Cristo Jesús. Acá dice, otros experimentaron vituperio, azote. Además de esto, prisiones y cárceles. Pablo, Silas, todos los que estaban en el tiempo de Pablo y los apóstoles, todos sufrieron persecución, fueron todos mártires por causa de su fe en Cristo. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Jacobo, Isaías, Matías en la India, otros apóstoles fueron despedazados, otros fueron aserrados, otros fueron muertos a espada, etcétera, etcétera. Pedro crucificado boca abajo, Pablo decapitado, y así cada uno de los siervos del Señor. Y acá lo dice, pero por la fe. Y tú dices, mientras a uno la fe le da un coche nuevo, le da una novia, le da un trabajo bueno, a otro la fe le costó la vida. Pero es que el justo vivirá por la fe. Y sabes, hoy yo posteé de que oremos por Nigeria, porque están matando a los cristianos, están matando pastores, están secuestrando familias pastorales. Pero ellos tienen un galardón que muchos cristianos no van a tener, porque ellos por la fe no niegan el nombre del Señor, están sufriendo la tortura, están sufriendo la persecución, el maltrato, la muerte, le queman las casas, le matan los hijos. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Si ellos creen en Dios, ¿por qué les pasa eso? Porque creen en Dios. Es una cosa que nosotros no vamos a entender. Unos porque creen en Dios reciben bendiciones y otros porque creen en Dios reciben lo que nadie quiere recibir. Pero que la fe es algo que envuelve todo en el ser humano. Porque nosotros lo vemos del sol para abajo y vemos todo pérdida por la fe. Claro, a nadie, yo no me gustaría ver mis hijos torturados, mi esposa torturada, hermanos arrastrados, castigados por creer en Jesús. Pero según la óptica de Dios, ellos tienen un grado de honra que pocos alcanzan en la vida. Los que mueren por la causa del Señor son mártires. Y un mártir tiene un grado de honra y de honor y una recompensa eterna. La vida aquí abajo es muy breve, pero hay una eternidad donde ellos son honrados y de renombre. Y cuando estén delante del Señor van a ser galardonados, coronados con honra y con honor por haber padecido, no solamente haber creído, sino padecido por causa de Cristo. Haber sufrido la persecución, el castigo de su fe. Entonces hoy yo no lo puedo entender como mi mente natural, pero el Señor enseña que los que padecen por causa de fidelidad a Dios tienen un gran galardón delante de Él y de parte de Él. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados por creer. ¿Qué hemos padecido nosotros por la fe? Yo creo que la mayoría de mis problemas fueron todos por desobediencia y por no haber conocido al Señor, más que por la fe. Porque muchas cosas que nosotros hemos vivido, las hemos vivido por causa de la consecuencia del pecado o por causa de la ignorancia a la palabra de Dios y la desobediencia a la palabra de Dios. Pero cosas por el Señor, ¿cuántas hemos padecido? ¿Cuánto fruto de fe hay en nuestra vida y de obediencia? Acá dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, si yo leo hasta acá nomás, parece que no tiene sentido creerle a Dios. Porque estos le creyeron a Dios, pero aparentemente no les sirvió, porque no recibieron lo que esperaban. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos decepcionado? Porque hemos creído cosas y no pasó como quisimos. Le hemos creído a Dios, nos hemos aforrado de una promesa y no hemos visto lo que hemos esperado y nos hemos enojado con el Señor. O nos hemos decepcionado, o hemos dicho, no es tan así, porque si fuera tan así, entonces esto que yo esperaba se hubiese cumplido y sin embargo salió todo al revés de lo que yo esperaba. Pero mira lo que dice el verso 40. Dice que ellos no recibieron lo que esperaban porque Dios había provisto en Cristo alguna cosa mejor. Tú puedes creer que si tú estás pidiendo algo en fe y Dios te dice sí,
o te dice no, es porque el Señor sabe lo que te conviene, más allá de lo que tú crees. Porque muchas de las cosas que nosotros creemos, las creemos por nuestra cuenta. Porque dentro de lo que Dios revela como voluntad, sigue habiendo la soberanía de Dios. Sigue habiendo la soberanía de Dios. Entonces hay cosas que Dios permite, que son dentro de su voluntad, pero hay una cosa que se llama soberanía. Entonces el Señor, en su soberanía, tiene nuestros tiempos en sus manos. Entonces dentro del tiempo del Señor se maneja la soberanía de Dios. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a hablar como humanos, ninguno puede explicar la pérdida de un ser querido, porque nosotros amamos con amor humano y nadie está listo para la separación de alguien que ama, esa es la realidad. Pero según Dios, la Biblia dice que Dios ama la muerte de sus santos porque los saca de aflicción. Cuando tú ves partir un hermano en Cristo, dice que Dios está sacando delante de la aflicción al ser humano. Por eso Él ama la muerte de sus santos, porque los quita de la aflicción. Porque bajo el sol, todo es aflicción. El Señor nos dejó por un tema de ser testigos a una generación. Pero en realidad Él nos quiere llevar con Él. Y el que es espiritual ama su venida porque ama su presencia y ama estar con Él. Entonces uno que todavía vive en lo natural, en la carne, se aferra de tal manera que no estamos dispuestos a soltar a un viejito de 90 años en la oración porque lo queremos que viva en la eternidad con nosotros acá abajo. Pero sin embargo la Biblia dice que Él ama la muerte de sus santos. ¿Me entendés? Entonces hay cosas que humanamente no vamos a entender, pero después Dios pone paz. Después el Señor te pone ese gozo, te pone esa victoria de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades nos pueden separar del amor de Dios. Pero eso en el momento uno no lo entiende, hasta que después el Señor por la fe te dice, bueno, ahora me queda ir yo al Señor, con Él. Como por ejemplo dice que cuando David pecó, y la Betsabé estaba embarazada de David mandó a matar a Urías, ¿no? Entonces dice que enferma la Betsabé, y entonces se pone a ayunar David por ese bebé que había engendrado un pecado, porque esa no era su mujer, y dice que se pone a ayunar, y entonces enferma el niño, entonces dice que el niño muere, y cuando muere el niño se levanta David, se afeita, se baña, pide comida, y dice, pero si cuando estaba enfermo no quería comer, y ahora que se murió hace una fiesta, y David dice, porque ese niño ya no va a volver a mí, sino que yo voy con el niño a la presencia de Dios. Entonces, hay momentos que nosotros no entendemos, no queremos soltar, pero hay momentos donde Dios dice, ya esto es irreversible, pero yo tengo aún esto controlado, en mi soberanía, porque sigo siendo Dios. En toda circunstancia que tú vivas, yo sigo siendo Dios. Entonces dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor, y de esto quiero hablarte. Dios provee alguna cosa mejor. Mira, cuando nosotros pensamos que no hay salida, Dios proveyó una cosa mejor. Cuando nosotros pensamos que ahora se me vino el mundo abajo, Dios proveyó algo mejor. Dios muchas veces nos tiene que vaciar para llenarnos. Dios nos tiene que quebrantar para vivificarnos. Dios nos tiene que hacer brotar lágrimas para poner una risa después. Porque en un estado, digamos, no óptimo, aunque Dios nos quiera entregar cosas, no nos va a aprovechar. ¿Te das cuenta? Dice que pedís y pedís mal, porque para vuestras pasiones pedís, dice Santiago. Entonces, ¿por qué Dios no responde esas oraciones? Porque en ese espíritu no es glorificado Él. Entonces nos tiene que enseñar a la dependencia, a la gratitud. Personas que Dios prosperó, hizo ricas, pero que pasaron por momentos donde valoraron hasta la comida que otros tiraban. Y cuando aprendieron a agradecer por ese plato de comida que era aborrecido por otros, entonces dijo el Señor, ahora están estos listos para recibir lo que yo tengo para ellos, porque van a ser fieles y van a ser agradecidos, desde el vaso de agua hasta las riquezas que yo les voy a dar. Nosotros con María conocimos un pastor en Tarragona hace unos años que dice que él iba a buscar comida a la basura. Y hoy es rico, pero que el Señor él era rico, era un empresario, y no era espiritual, era evangélico, pero no era espiritual, y Dios lo tuvo que vaciar.
Y dice que pasó tanta humillación y tanta vergüenza que vivía en la calle. Y se iba a buscar los tachos de basura la comida. Y el Señor empezó a hacer valorar todo. Andaba con zapatillas usadas, nunca había usado ropa de nadie. Andaba con ropa que se sentía avergonzado, ridículo. Pero en ese quebrantamiento aprendió obediencia, aprendió fidelidad. Entendió el tema del diezmo en la miseria. Y empezó a ser fiel desde lo que encontraba, a compartir con otros, a hacer misericordia, a tener paciencia, a relacionarse con gente que antes la aborrecía, a tener misericordia de los que vivían en la calle, en condición de calle. Y desde ahí el Señor lo levantó, lo prosperó y volvió a ser rico. Dios le dio ideas y volvió a ser rico. ¿Por qué el Señor muchas veces no nos deja prosperar en un espíritu? Y el Señor nos tiene que vaciar para llenarnos de Él y entonces llenarnos de cosas. Porque no va a glorificar a Dios un corazón que no es agradecido y que no está conforme con lo que tiene ahora. Por eso me gusta esta parte que dice que Dios a algunos que eran héroes de la fe no le dio su conquista, no le dio su, digamos, lo que ellos creían y esperaban, porque el Señor tenía un plan mejor para ellos. El verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabes? Cuando Dios está hablando de esta gente, está diciendo que en ellos Dios tenía un modelo de fe para nosotros estos días. En ellos Dios tenía un modelo de fe. O sea que yo sí soy un hombre de fe, que no me considero un hombre de fe, pero voy camino a eso. Si nosotros queremos ser hombres y mujeres de fe, tenemos que considerar que aún nosotros creyéndole a Dios todo, Dios se tomará su libertad soberana de decidir qué nos conviene en un momento y qué no nos conviene en un momento. Yo en Argentina quería entrar a la policía, me enojé con Dios porque entraban unos que le rezaban a una virgen y yo que le rezaba al Señor, le oraba al Señor, no pude entrar y me enojé con el Señor. Y me enojé un montón de veces con Dios porque yo quería cosas y le creía a Dios por cosas que nunca se dieron. Y me enojaba con Dios. Y me enojaba con Dios. Y había gente de pastores que me daban palabras y me decían, no, vas a servir al Señor. Y yo me enojaba con Dios porque yo quería a mi manera, la bendición a mi manera. Y muchas veces me pregunté, ¿y por qué el Señor no lo hace si es tan fácil? ¿Qué le cuesta a Él darnos un trabajito? ¿Qué le cuesta a Él permitirme vender esto y yo comprar lo que yo quiero comprar? ¿Y qué le cuesta al Señor hacer lo otro? Y siempre cuestionaba a Dios porque no me salían las cosas como yo quería. Porque uno tiene unos planes y no está viendo todo el diseño, está viendo solamente la parte que a uno le parece que es correcta, pero no es. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, mientras nosotros estamos mirando acá, con una vista muy corta, Dios está viendo un panorama, está viendo gente a nuestro alrededor, está viendo propósitos, y nosotros estamos encerrados en nuestra causa, y Dios tiene un plan trazado ya para nuestra vida. Entonces, si yo digo que creo en Dios, yo tengo que morir a mi sueño para vivir para el sueño del Señor. Y eso es fe también. Entonces, nosotros queremos tener nuestra creencia, pero no queremos la fe que viene de Dios, que es resultado de oír la palabra y obedecerla. O sea, hay muchas cosas que el cristiano tipo le llama fe. Y yo ahora me planteo acá, me trazo un camino para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, yo me hago una idea y empiezo a creer que ese es el ideal. Y entonces empiezo a orar, empiezo a ayunar, empiezo a pactar con Dios hasta que eso se me cumple. Y como no se me cumple, dice la Biblia que lo que no se cumple es tormento del corazón. Yo me empiezo a sentir mal porque no se cumple lo que yo quiero, pero eso no es fe, eso es creencia. No es fe, no es lo mismo creencia que fe. Porque creencia sale de mi corazón, fe es producida de la palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios. La creencia viene del corazón, brota del corazón la creencia. Que puede ser una creencia que esté equivocada en su motivación, porque es egoísta. Una creencia que es como una venganza. Entonces yo creo que cuando yo obtenga esto, me voy a tomar revancha de todo lo que viví malo en mi vida. Que cuando yo alcance lo otro, todos me van a tener que reconocer, yo voy a tener éxito. Y todas las motivaciones que hay por ahí en las redes sociales, aún en las iglesias, porque acá vienen muchos disfrazados de pastores, pero son motivadores, son digamos como maestros de éxito, no son mentores espirituales todos los que se dicen pastores.
¿Por qué? Porque queremos la popularidad de la gente. Queremos que la gente se sienta motivada con mi mensaje. Pero a mí Dios no me mandó a motivar. Dios me mandó a mí a predicar la palabra y el efecto de la palabra creída de fe, no la motivación humana. Si yo agarro a mis hijos y le digo, ustedes son unos campeones, ustedes son los mejores, y los motivo en lo natural, en el momento me lo van a agradecer. Pero si se equivocan mañana y yo era consciente que ellos iban a golpear la cabeza contra la pared, y entonces un día me van a decir, ¿por qué no me dijiste que me estaba equivocando? ¿Por qué no me corregiste cuando tuviste el tiempo, el momento? Cuando sabías que yo, si seguía por ahí, me iba a fracasar, me iba a romper la cabeza contra la pared, esto me iba a traer una pérdida más que ganancia. Entonces, ¿cuántas veces uno se ha puesto a meditar y ha dicho, si yo hubiese entendido en su momento, hoy no estaría pasando por esto? Si hubiese oído a aquel que me dijo lo que me convenía oír, yo hoy no estaría pasando por esto. Porque yo estaba en una creencia que no era fe. Y eso pasa en la iglesia. No pasa en el mundo, porque en el mundo no hay fe, pero en la iglesia se supone que somos un pueblo de fe. ¿Por qué nosotros no podemos alcanzar a conquistar cosas, a romper con patrones, con moldes, a derribar fortalezas, a quebrantar patrones familiares de maldición? Porque no nos atrevemos a ser diferentes, no nos atrevemos a tener una obra de fe. Entonces la fe tiene que tener una obra responsable. Todos los que hicieron estas cosas tuvieron una obra, digamos así, se implicaron para ese cambio que esperaban. Yo no sé qué estás creyendo del Señor ahora. No sé, cada uno tenemos nuestras motivaciones y nuestras peticiones y nuestras necesidades, pero ¿cuánto yo estoy implicado en lo que estoy creyendo? Porque ahí está. ¿Cuánto yo estoy implicado para un cambio? ¿Cuánto yo estoy implicado para conquistar lo que todavía no conquisté? ¿Cuánto compromiso responsable tengo? Pero la fe tiene una obra responsable, tiene un fruto, tiene un trabajo. Entonces nosotros tenemos que ser gente de fe, no de creencia, sino de fe. Y como te digo, la creencia es lo que nace de tu corazón, la fe es lo que produce la palabra. Entonces, Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no alcanzaran cosas aparte de nosotros. Entonces, si Dios a ellos les hubiese dado todo en su momento, sin padecer nada, sería injusto, porque hoy nosotros tenemos que padecer cosas. Quizás hoy nosotros no estamos aquí perseguidos en España, pero en Nigeria, que no está muy lejos, cruzando el charco acá, están matando por creer lo mismo que creemos nosotros. Están torturando solamente por ser cristianos y llevar una Biblia. En Italia, ayer o antes de ayer, estaban predicando la palabra en la calle y se pusieron los musulmanes a hacer violencia contra los que estaban predicando. Ya es descarada la guerra que hay del Islam contra el cristianismo, ya no es pasiva, ya no disimulan, ya te insultan, ya te pegan, ya te persiguen, no solamente en sus países, sino en Europa. Va a llegar un momento que ya no va a ser tan libre venir y congregar, no va a ser de una forma pacífica, porque el enemigo no está pasivo, el enemigo está combativo contra todos los creyentes. Entonces Satanás nos va a exigir indirectamente que nosotros nos levantemos y actuemos por nuestra fe. Si tú ves en tu familia un desorden, ves un ataque satánico claro, si ves un patrón y tú no usas la fe para conquistar eso, sino que tú tienes la creencia de que esas cosas van a pasar con 2 rezos a la semana, tú te estás engañando solo o sola. Porque esta gente combatió, conquistó, obtuvo, heredó, posicionó sus pies sobre situación y circunstancia, peleando una batalla de fe, no teniendo una fe pacífica, sino una fe activa. Entonces, esto requiere un carácter. Vamos a otra palabra donde vamos a ver. Mira, hay momentos que tú dices, yo ya no tengo fuerza. ¿A alguien le pasó? ¿O está pasando en ese momento que dice, yo ya siento que estas son las últimas fuerzas que me quedan? Yo estoy haciendo con mi última fuerza esto. Estoy intentando con mi última fuerza, ya no tengo, ni siquiera tengo mucha proyección o mucha visión, ni mucha ilusión. Estoy por la gracia de Dios sostenido, pero no tengo más fuerza.
Bueno, mira, puede que el Señor esté permitiendo ese desgaste en el sentido de todo lo que es almático para que nos sumerjamos en el Espíritu. Porque si yo ahora mismo no tuviera ninguna fuerza, como dije antes, la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque si en lo almático yo no tengo ganas, ni ilusión, ni fuerza, ni encuentro contentamiento en nada, porque hay momentos que, dice la Biblia que David pasó un quebrantamiento, porque él era un profeta, y él pasó un quebrantamiento para hablarnos del Mesías, dice que él aborrecía hasta el pan. Él llegó a aborrecer el pan. ¿Sabes lo que significa eso? Tenía tal depresión que no lo satisfacía nada. Él era un rey, él vivía en un palacio, él comía manjares, él dormía con las mejores mujeres, nada lo satisfacía. Hasta la comida la aborrecía. Eso es un estado de depresión, que hoy es común en mucha gente. Ahora fíjate la cosa, ¿cómo hizo David para salir de ahí? Porque David encontró en Dios el todo. Ya no eran las cosas externas las que lo satisfacían. Tuvo que meterse en el río de Dios por dentro. Y de ahí nosotros hoy cantamos salmos y leemos salmos, pero David tuvo que tener una experiencia de quebrantamiento para en ese proceso encontrar el río de Dios, desde el Espíritu. No ya desde las emociones, desde los sentimientos, de lo natural, en lo intelectual, sino desde el río de Dios en el Espíritu. Entonces, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Hay cosas que te declaran débil, hay cosas que te hacen sentir inútil, hay cosas que te quitan la alegría, el gozo, la paz, que te trae incertidumbre, que te trae desánimo, que te trae incredulidad, te trae tristeza y aflicción por cosas económicas, por cosas familiares, por cosas físicas, por salud, etc. Muchas cosas golpean nuestra alma para debilitar nuestra fe y para desanimarnos en el camino del Señor. Pero mira, Pablo descubrió algo porque el Señor se le reveló. Pablo estaba enfermo y dice que Pablo oró 3 veces por una sanidad divina y el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, tu salud no tiene que ser tu dicha, mi gracia tiene que ser tu dicha. Claro, eso se dice fácil, ¿no? Pero alguien que está pasando una prueba fuerte y que Dios le diga, mira, ya escuché tu oración, ya sé que estás enfermo, pero ¿sabes qué te digo? Bástate mi gracia. Entonces, ahí cambia la palabra bástate mi gracia. Cuando tú estás en una desgracia y Dios sabiéndola te responde acorde a lo que está pasando, pero no te da ninguna garantía de que te va a sanar, por ejemplo. Y te dice, tu gozo tengo que ser yo, que estoy contigo. Y estoy viendo cómo estás y te dejo así porque tú tienes que aprender a gloriarte en mí, no en las circunstancias que estás viviendo. Para eso se requiere madurez, pero Pablo la tuvo, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil soy fuerte. Porque Pablo descubrió que cuando él no podía y se refugiaba en Jesús, él percibía una fuerza, a él se le revelaba un amor, una paz, una seguridad y una gracia en la presencia de Dios que no se comparaba al tener ausencia de problemas, pero sin esa revelación. ¿Sabes? Porque el Señor, digamos así, empareja con su gloria lo que a nosotros nos falta en lo natural. Pero para eso hay que vivir en fe. O sea, ¿cómo hace una mujer joven para estar años sola, habiendo estado en pareja? ¿Cómo hace un hombre para criar hijitos solo, sin una mujer? Que podemos decir un hombre que es viuda y le quedan hijos chiquitos y saca adelante sus hijitos solo. Es muy difícil, ¿no?, que un hombre pueda sacar solo hijos sin una compañera. Y sin embargo hay hombres que han criado a sus hijos solo, sin una mujer. No tuvieron necesidad de una mujer, se esforzaron y lo hicieron solo. Pero en los casos, hablando de gente cristiana, ellos tuvieron el modelo bíblico del amor del padre para hacer la parte que no tenían, que era la parte de la mamá o de la esposa en la casa. Porque Dios suplió. Y aún gente sin Dios, Dios ha sido fiel con esa gente que aún desconociéndolo a Él, Dios ha estado y ha puesto su mano, y luego la gente da testimonio
No, porque cuando éramos chicos nosotros, gracias a Dios, vivimos de esta forma, de esta manera, tuvimos esta ayuda, tuvimos gente que fue buena con nosotros. En todo Dios estuvo ahí cubriendo. Pero muchas veces no vemos ese favor de Dios porque no estamos creyendo que Dios es un Dios de cerca. 2 Corintios 13:9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, le dice Pablo, 2 Corintios 13:9, respecto a la iglesia de Corinto, cómo era el resultado del estatus o del pasar de los hermanos en Corinto, mientras los líderes eran quebrantados, perseguidos, debilitados, necesidades, persecuciones, azotes, cárcel, la iglesia vivía fluyendo en bendición. ¿Cómo puede una iglesia estar bendecida cuando sus líderes están pasando cárcel, azote, persecución, amenaza de muerte, siendo apedreados, naufragando? Como si nosotros acá dijéramos, gloria a Dios, estamos en victoria, todos tenemos trabajo, todos estamos en familia, todos estamos haciendo casa en nuestro país, y tenemos hermanos presos por el Evangelio, tenemos un pastor que está siendo azotado, a otro que le metieron preso a los hijos y la mujer, otro que la está pasando mal, y nosotros estamos en victoria porque yo tengo trabajo. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque este año se graduaron mis hijos, tengo trabajo, me compré el coche, gloria al Señor, me voy de vacaciones el mes que viene. Y sin embargo en la iglesia hay gente que está pasando cárcel por causa del Señor, está pasando hambre por causa del Señor. Entonces, ¿cómo la iglesia puede estar completa cuando miembros del cuerpo, de la familia de la fe, están pasando ese nivel de prueba y por otro lado otros están contando testimonios de grandeza, de prosperidad, de bendición? Hay algo que no es sano ahí. Bueno, eso pasaba acá en esta iglesia. Por lo cual nos gozamos. Y fíjate, Pablo no le reprocha. Pablo se alegraba de que ellos estaban en bendición y en victoria. Mientras ellos estaban padeciendo por causa de la misma fe, otros por causa de la misma fe estaban disfrutando. Es como ahora. Unos por fe estamos orando por seres queridos para que Dios haga un milagro. Y otros por fe están pensando que el año que viene van a comprar la casa, el coche, y es la misma fe que necesitamos. Pero hay algo, Dios no solamente quiere que participemos de una misma fe, sino que quiere que participemos de un mismo sentir. Porque la fe no te impide o no te puede, digamos así, quitar la responsabilidad de tener un mismo sentir. La Biblia dice, tienes tu fe, tenla para contigo mismo. Recibe al débil en la fe. Hay personas que no tienen el nivel de fe que tenemos nosotros, que llevamos años en el Evangelio. Sin embargo, nosotros tenemos que ponernos a la altura de esa gente y ayudarle a creer lo que nosotros entendemos que tenemos que creer, pero al mismo tiempo aceptar que esas personas que no fueron procesadas todavía para creer y entender lo que nosotros ya entendemos, darles el tiempo y la oportunidad de que se produzca en ellos el milagro de la fe, para que ellos reciban lo que decimos. Y mientras tanto tenerles paciencia, y mientras tanto acompañarlos y consolarlos, mientras ellos no pueden creer o no pueden ver lo que están creyendo. Entonces la fe sola en sí misma no es del todo una bendición, sino para el que cree. Pero si tú te acercas a un hombre o a una mujer de fe, como le pasó a Mariela hace unos años, que fueron a un retiro de mujeres y un hombre predicó y le habló a una mujer que usaba gafas y le dijo, sáquese la gafa porque usted está sana, y la mujer no veía nada y se puso la gafa, y cuando se puso la gafa y fue al hotel, una hermanita que era súper fe empezó a atacar a esta hermana que no veía nada y se tenía que poner la gafa. Entonces le empezó a hacer la guerra, le empezó a machacar, le empezó a decir un montón de cosas. Después llegaron a la iglesia y viene la hermana, me dijo, estoy enojado con su esposa porque su esposa defendió a la hermana fulana porque vino el profeta y dijo que ella tenía que ver y le dijo que se tiró los anteojos y no se tiró los anteojos, y yo le dije, tenés que tener fe, pero la mujer no veía nada. Entonces la mujer se puso los anteojos y hubo un conflicto ahí porque la que se supone que tenía que tener fe tenía fe pero no veía y se puso los anteojos. Entonces un espíritu de fe sin amor es para tropiezo también. Por eso dice la Biblia, tienes tu fe, tenla para tú mismo y recibir al débil en la fe. Porque no es solamente discutir de fe, es impartir un espíritu de fe. Y el espíritu de fe no lo podemos impartir si no tenemos misericordia y no entendemos que las demás personas tienen sus luchas internas
no han tenido una revelación de Cristo quizás, no han tenido una experiencia sobrenatural, y hay que esperarla y tener paciencia como Dios nos tiene paciencia a nosotros. Porque ¿cuánta paciencia Dios nos tiene a nosotros que se supone que somos creyentes? Y nosotros no tenemos paciencia con alguien que le hablamos y no entiende a la primera. Pero no entiende la primera porque le tiene que ser revelado. Si fuera tan fácil, hasta el diablo sería pastor. Pero ¿a qué no es? Pero viste que son cosas sencillas, pero ¿cómo nos complica la vida estas cosas? Porque a veces dicen, pero ¿cómo que no crees? Si yo creo. Lo que pasa es que todavía no me llegó el tiempo si fuera por fe ya estaría en otro nivel. Pero el Señor dice que proveyendo Él algo mejor, se retarda esa promesa o no se cumple en el tiempo tuyo porque Dios está desarrollando en tu corazón un carácter, una actitud, una paciencia, una humildad, una dependencia de Él. Porque ¿cómo el Señor nos enseña a nosotros misericordia? Porque nos hace ver nuestra propia debilidad. Primero el Señor te muestra tu debilidad para entender a la otra persona que está pasando por un momento de debilidad. El Señor te consuela para que puedas ir a consolar a alguien. El Señor te muestra su fidelidad para que tú le hables de la fidelidad de Él a alguien. Por eso nos dice que nos sustenta en fe. Nos pone ahí adelante, sí, amén. Lo pediste conforme a la palabra, todo lo que pidieras conforme a la palabra será hecho, dijo Jesús. Pero mientras tanto, tenés que moverte por fe, hasta que eso te alcance. Y hay personas que ¿cuántos años esperaron? ¿Por qué? Porque todos queremos inmediato, pero Dios está más preocupado por un proceso que por una resolución en tu vida y en la mía. ¿Cuánta gente nosotros hemos orado, Señor, sánanos, Señor, dale el trabajo, Señor, sí, hace esto, y agarran como el mono la banana, salen corriendo y no le ven nunca más la cara. Y lo mismo que era para bendición fue un tropiezo, porque eso le alejó de Dios. Y así hemos visto demasiada gente que obtuvo lo que quiso, pero Dios no obtuvo lo que quería producir en él, porque no se mantuvo en fe. Entonces la fe no solamente es para conquistar cosas, sino para conquistar nuestro propio corazón. La fe no es solamente para dominar al diablo, sino para dominar nuestra carne. La fe no es solamente para perseverar hasta obtener salvación, sino que es para que el Señor tenga oportunidad de trabajar en nuestro corazón mientras tanto. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Y eso qué significa? Que el Señor te salvó, pero tú tienes que, dice, cuidar tu salvación con temor y temblor hasta el día del fin. Entonces, si tú creíste todos los días y justo el día que Cristo no vino, ya te desanimaste de la fe y no crees más en nada, te quedaste. Porque el Señor vendrá a los que le esperan. Imagínate. Por eso el apóstol Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo para muchos, siendo para ejemplo, para salvación y motivación a muchos, yo mismo venga ahora a quedar descalificado. Pablo se la pensó. Dice, cuidado que no esté yo tan enredado en los líos de los demás y me olvide de mi propia responsabilidad que tengo de guardar mi corazón correcto para el Señor. No sea que cosa que el Señor venga, se lleve a otros que creyeron por mi testimonio, mi ministerio y mi mensaje y yo me quede. No sea que yo siendo heraldo a otros, yo mismo venga a quedar descalificado en el día de su advenimiento. Y esto es una de las cosas que también nosotros tenemos que ver. Porque a veces estamos tan enfocados, tan afanados. Hermanita, hola, ¿cómo estás? Crea al Señor. Sí, y nos olvidamos nosotros nuestra responsabilidad que tenemos con el Señor. Entonces está bien que nosotros seamos de bendición, pero está bien que nosotros tengamos la prioridad correcta. Primero yo tengo que agradar al Señor y después poder colaborar con la salvación de otros, pero no descuidar lo que es mi responsabilidad delante del Señor. Porque Dios me va a venir a pedir cuenta a mí, no de lo que hizo otro con lo que yo le dije. A mí me va a pedir cuenta. Entonces una vida de fe es una vida responsable. Una vida de fe es una vida de fruto. Una vida de fe es una vida de paciencia. Que si, como te digo, si nos ponemos a pensar, nadie quiere esperar tanto lo que anhela. Pero ¿cómo se desarrolla la fe? Sino progresando, continuamente venciendo. Vamos a ir a Romanos, por ejemplo. Acá habla de esperanza, pero la esperanza es el alimento de la fe.
Vamos a Romanos capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Cuánto les parece interesante esto? Porque es algo básico, es el ABC del Evangelio. Pero ¿cuántos en los momentos de desánimo, de lucha, perdemos las ganas, perdemos el gozo, perdemos la fuerza, perdemos la motivación porque nos desenfocamos de lo verdaderamente importante? El combustible de tu éxito es la fe. El combustible, pero un coche con combustible, si no lo pones en marcha y lo diriges, el combustible poco hace en un coche apagado. Es decir, tú tienes fe, pero no te activas en lo que estás creyendo, en lo que estás esperando, no te extiendes hacia adelante, eres como el coche mío que está ahí, no sé cuánto gasoil tendrá, pero si no está en marcha, es como si estuviese vacío, aunque lo tiene. Entonces una fe que no está en marcha, no necesariamente te hace andar, si tú no te determinas a avanzar y a progresar espiritualmente. Vamos acá a Romanos 4, vamos a aprender del padre en la fe. Abraham es el padre en la fe, es el hombre de la fe, Abraham. Que Abraham es el padre de todo Israel, una nación que nació de una promesa que él le creyó a Dios, un viejito estéril, con la mujer estéril, pero de ahí Dios sacó una nación porque hubo fe. ¿Qué puede producir Dios de ti si le crees y si te aferras a la promesa? Mira, dice el apóstol Pablo, hablando de Israel como nación, una nación que nació de la fe de un viejito estéril, que Dios le mandó a salir de la religión de su padre, de su tierra y de su parentela. Y aún Abraham, siendo el padre de la fe, en parte obedecía. Por ejemplo, el Señor le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, se llevó al padre y al sobrino. Se fue de la casa, pero no de la parentela. Obedeció a medias, ¿sí o no? Nosotros a veces creemos que estamos obedeciendo, pero asimilamos la palabra como a nosotros nos conviene y la obedecemos la parte que nos conviene a nosotros, no como Dios nos manda. Porque irte de la parentela es salirte de los parientes. ¿Y por qué era salirte de los parientes? No era porque Dios estaba en contra de la familia, era porque el padre de Abraham era un sacerdote de dioses extraños. Entonces era para salirse de la contaminación de los ídolos que se tenían que salir, no del padre porque el padre era malo, no, era porque el padre estaba en idolatría y Dios lo escogió a él como un tipo de nosotros que nos sacó del barro, del pecado, de la inmundicia, de la idolatría, de la misma muerte, para hacer algo nuevo, un género nuevo y un linaje nuevo. Entonces Abraham es un tipo de nosotros y nosotros venimos a ser hijos de Abraham en la fe, según Gálatas 3. Ahora mira lo que dice Romanos 4. Dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Perdón, estoy en Romanos 9, es Romanos 4. Romanos 4. Romanos capítulo 4. Acá está hablando de Abraham. Mira, 4.1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Ves? Abraham, Pablo habla como judío, Abraham es el padre del linaje judío, pero en la fe es el padre de todos los creyentes también. O sea, por un lado, en la carne, en la sangre, Cristo vino del linaje de Abraham, es hijo de Abraham, David es hijo de Abraham. Entonces, Pablo está diciendo, Pablo es judío, Pablo dice como judío, nosotros somos linaje de Abraham porque somos judíos, porque Pablo era judío, era benjamita. Pero hablándonos a nosotros los gentiles, la iglesia, también somos nosotros hijos de Abraham en la fe. Y eso lo dice Gálatas capítulo 3. Ahora mira, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no se puede gloriar delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, cuando tú le crees a Dios, pero ¿cuándo le crees a Dios? Cuando Dios habla. Si yo acá te vengo a traer una motivación, un poco de mezcla de Biblia con un poco de mezcla de cultura, no, pero acá en España vamos a estar bien porque ahora va a cambiar el presidente, porque ahora va a subir el PP, no, porque Vox va a hacer esto, porque la Colau, y yo te empiezo a hablar y a motivar con cosas que son vanas, tú te puedes motivar, porque es contemporáneo, porque te estoy dando datos, te estoy dando
elementos para que tú tomes de ahí, no, porque este político nos va a sacar adelante. Esas son motivaciones que no van a ningún lado. Eso no es fe, eso es una vana esperanza. Ahora, fe es cuando yo te trazo la palabra y te digo lo que Cristo logró, lo que Jesús dijo, hizo, lo que el Padre cumplió en Cristo. Eso es fe, porque eso nace como producto, como resultado de una palabra revelada en tu espíritu. Entonces, en la Biblia, según la Biblia, lo único que es fe es lo que produce la palabra viva de Dios en el corazón del hombre. Todo lo demás es esperanza, vana esperanza, ilusión, etcétera, etcétera. Vanidad de la mente, pero lo único que se llama fe bíblicamente es lo que nace de una palabra de Dios creída en tu corazón. El resultado de la palabra de Dios en tu vida es fe. Después hay cosas que la gente cree como resultado a ilusión, a engaño, a manipulación, a fascinación, a vana esperanza. Eso no es fe. Pero fe es todo lo que nace de lo que se produce en el corazón cuando nosotros oímos la palabra de verdad trazada, cuando Dios habla a los que tienen oídos para oír. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. ¿A quién le creyó? A Dios. Eso se llama fe. Y cuando Dios haya fe, como la halló en Enoc, que hablábamos el otro día, Enoc fue traspuesto sin ver muerte porque creía Enoc a Dios. Enoc era un profeta de Dios en su generación. Enoc agradó a Dios. Enoc fue amigo de Dios y Enoc no vio muerte. Como todos nosotros hoy los cristianos, que no veremos muerte sino que dormiremos, pero ya no morimos porque ya hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados juntamente con Él. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra sin creer, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjate, parece una contradicción, porque antes dijimos que la fe tiene que tener obra, ahora dice Pablo que no hay que obrar, hay que creer nada más. No, no está diciendo que si tú haces algo, mira, Israel, en el capítulo 11 de Romanos dice que Israel tropezó porque no iba detrás de Dios por la fe, sino que iba por las obras. Como aquel fariseo que oraba así: Señor, gracias porque no soy como este desgraciado, yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego todos los domingos, yo voy con corbata, voy con falda larga, Señor, yo uso el trapito en la cabeza para orarte, yo no soy como estos desfachatados. Así oraba el fariseo aquel. Y dice que el fariseo oraba para él, porque Dios no lo escuchaba. Pero el publicano dice que oraba y que Dios lo escuchó, porque oraba con un corazón humilde. Entonces, este creía que estaba orando a Dios, pero Dios no lo escuchaba. Él oraba para él. Pero el otro que creía que no era acepto, Dios lo estaba escuchando, porque tenía un corazón. Entonces, lo que dice la fe dice que tenemos que tener un corazón, no solamente fe, sino un corazón acompañando la fe. Porque un corazón acompañando la fe te va a llevar a actuar en fe. Pero una fe que solamente se queda en buena esperanza o en buena perspectiva, pero no tiene una acción, es en sí misma infructífera, infructuosa, no tiene resultado. ¿Qué hacen los creyentes, por ejemplo, de la Virgen? Le prenden una vela y le oran a una estatua muerta, pero con sinceridad le creen. ¿Pero qué creen? Si no saben ni lo que dijo esa mujer. No saben, la supuesta mujer no sabe lo que dijo. No, pero es que dijeron que esta hizo varios milagros. ¿Y cómo puedes tú basar tu fe en el hecho de que alguien le atribuye un milagro a esta estatua? ¿Cuál es la fe? Yo cuando era chico iba a buscar cambio a la Virgen. Había una Virgen así en la esquina. Íbamos con los chicos y le sacábamos los billetes y prometíamos que después íbamos a llevar la moneda. Entonces un día nos descubrieron y nos decían: vos le fuiste a pedir cambio de Virgen, ¿no? Dios te va a castigar. Y claro, ¿de dónde venía? ¿Qué temor te iba a infundir si era algo mudo, que no tenía ni espíritu ni nada? Pero fíjate, uno siendo chico, que está acto, que es inocente y muchas cosas todavía, no te entraba en el razonamiento que eso iba a ser un Dios. Porque el respeto venía enseñado por los padres, pero no por una revelación de que te intimidaba una imagen.
Sin embargo, la gente le atribuye milagros a un ídolo, digamos, pero ¿de dónde sale la fe de que eso puede hacer algo? De la superstición. Entonces es el espíritu del mundo que te convence en el error de que eso es Dios. Porque tú, hay personas inteligentes, estudiadas, que creen en estupideces, porque hay un espíritu de error que gobierna a los hijos de desobediencia. Entonces, el mismo espíritu de error te convence de la mentira de que eso es Dios. Por eso la gente cree. No es que la gente no tiene mentalidad para darse cuenta, pero está sometida espiritualmente. Está violentada en su voluntad para someterse y creer y esperar algo de eso que en realidad es un ídolo, no es Dios. Terminamos, mira, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Mira, David habla en sus salmos, en sus escritos, de la bienaventuranza. Creo que es el Salmo 32 o el 34. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Léelo, María, no sé si es el 32 o el 34 de los salmos. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, que es por haber creído, y le imputa justicia, como hoy nosotros que creemos en Jesús y somos declarados justos. Pero es la fe que viene de Dios, no es la creencia humana. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Creo que es el Salmo 34. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión, o sea, los judíos? ¿O también para lo de la incircuncisión, nosotros los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Cuando Abraham creyó a Dios le fue contado por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando circuncidado o incircuncidado. Bueno, Abraham cuando le creyó a Dios todavía no se había amputado, todavía no se había circuncidado el prepucio. Significa que él no tenía ley, que la palabra de Dios que le habló fue ley para él. Quiero decirte esto, cuando tú dices yo tengo fe y la palabra de Dios no es ley para ti, tú no tienes fe. ¿Sabes cuando tú puedes decir que tienes fe? Cuando la palabra de Dios es absoluta autoridad en tu vida, ahí tú tienes fe. Entonces la gente cree una promesa que Dios le va a hacer un beneficio porque la Biblia lo dice, pero tú no crees la palabra como autoridad en tu vida, entonces no hay poder que actúa en tu vida. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, vamos a decir, antes mi hija me amenazaba cuando era chica. Me decía, porque tú me lo prometiste, porque tú me lo dijiste, me lo tienes que hacer porque como sabía que yo quería hacer veraz con ellos, entonces me agarraba por ahí. Pero tú me lo dijiste, me lo dijiste ya está, ya estás prendado, ya estás preso conmigo. Entonces yo opté por no prometer más nada. Claro, porque si no, vas preso. Entonces mira una cosa, si tú no puedes creer la palabra de Dios como absoluta, o sea, la palabra de Dios no tiene autoridad en nuestra vida, tampoco te vas a aferrar a la promesa. Porque, ¿por qué creemos más en una promesa que obedecer una palabra de Dios? ¿Por qué tiene más peso la palabra cuando nos promete algo que cuando nos manda algo? Porque el Evangelio de hoy es así. Me agarro de las perlitas, me voy a la librería cristiana, me compro todas las perlitas que me convienen, que me gustan, que me suman, que me hacen tener mucha fe, los versículos bíblicos que me ayudan en esperanza, me los apunto por todos lados. Pero los mandamientos no los quiero ni ver. Entonces, eso no es fe. Porque vos la misma palabra aplicada que te ordena algo, es el mismo peso que tiene que tener una promesa en tu vida. O sea, tenemos que ser gobernados por la palabra. Cuando somos gobernados por la palabra, ahí estamos en fe. Es una manera de medir el nivel de fe que nosotros tenemos, por cuánto la palabra de Dios nos gobierna. ¿Por qué hago esto? Porque Dios lo estableció. Entonces, si Dios estableció esto, no me preguntes por qué. Pero Dios lo establece y así se queda porque Dios lo estableció. Yo no entiendo todo. Pero vamos a creer que si Dios lo establece, Él va a bendecir a aquel que tiembla su palabra, no a aquel que tiene mejores pensamientos que Dios. Entonces, para que a mí me funcione una promesa, es porque yo estoy ejercitándome también en lo que Dios establece. Entonces, yo no voy a tener la misma, digamos, fertilidad
a la semilla de la promesa cuando la palabra que es mandamiento o algo que Dios establece por orden, yo no estoy dispuesto a someterme y a obedecerlo. Por eso la palabra de Dios tiene poco poder en la boca de algunos. Por eso los demonios no tiemblan en la boca de todos, porque para todos no pesa lo mismo la palabra que Dios suelta sobre nuestra vida. Es lindo hablar con hombres de Dios que cuando se dan cuenta que están errados se humillan rápido. Eso hizo David. David estaba en pecado y fue el profeta Natán y le dijo: mira, hay uno que tiene 100 ovejitas, pero había un vecino que tenía una sola, fue y se la comió. Ah, no, ese es digno de muerte, ese eres tú. Hace un año que Dios está esperando que te arrepientas de haberte quedado con una mujer que no era tuya. ¿Qué querés? ¿Una peste que mate el pueblo de Dios? ¿Ser perseguido por los enemigos? ¿O caer en la mano del Señor? Y David escogió caer en la mano del Señor. Porque conocía a Dios, pero escogió caer en la disciplina de un juicio en la mano de Dios. Pero David, cuando se dio cuenta que era por su pecado, David, automáticamente, él que cantaba la palabra, que escribió el Salmo 119, el Salmo 19, que le hacía un culto a la palabra, cuando la palabra era contra él también se humilló rápido. Entonces yo aprendo de David que dice: si vos podés aceptar el gobierno de la palabra que no te gusta, la palabra de la promesa te va a ser fácil creerla. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder y autoridad en tu vida. Pero si tú puedes creer la palabra de orden, de justicia y de disciplina, la palabra que te beneficia con promesa te va a ser familiar para reconocerla, creerla y atesorarla. Y te vas a alentar en la palabra, y te vas a decir a ti mismo la palabra, y te vas a fortalecer en la fe, y te vas a animar en los caminos del Señor, y vas a cantar la palabra con alegría, y vas a esperar conforme a la palabra la promesa del Padre, porque estuviste a bien honrar la palabra aun cuando te era contraria. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el hombre que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. No es que cuando la palabra profética es para otro yo me gozo, aleluya, gloria. Pero cuando viene a confrontarme a mí, lo miro con un ojo tuerto al profeta a ver si es del diablo. No, era una palabra. Lo que pasa es que no era para otro, era para ti. No es lo mismo cuando le calza a otro que cuando te calza a ti. ¿No? Entonces nos gusta escuchar las profecías que le dan a otro. ¿Qué le dice? Pero cuando me toca a mí, vamos. Entonces dice, vamos a ver, ¿qué hacía el padre en la fe? Dice que, vamos a ver 4, 16, 17, dice, y terminamos, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia. Mira, la promesa de Dios la vamos a conquistar por la fe. Y si es por la fe, no es por mérito, dice Pablo, es por gracia de Dios. No hay nada en tu vida y en mi vida que aporte para que Dios nos beneficie con todo lo que Él prometió. Solamente el hecho de disponernos a creerle al Señor. O sea, con creerle a Dios y actuar en consecuencia a lo que esperamos, el Señor nos da por aprobados, nos declara justos y nos declara veraces, porque hemos creído la verdad. Ya la mentira del diablo no nos gobierna, ahora nos gobierna la verdad del Dios que es veraz. Y dice acá el verso 16 de Romanos 4, dice: por tanto es por fe, toda bendición, escucha, toda necesidad que tú tienes la vas a conquistar, la vas a revocar en la medida que le creas a Dios. Pero tu fe depende de cómo encaja la palabra de Dios en tu vida. No solamente la promesa, sino lo que Dios establece por justicia en nuestra vida. Si Dios dice que yo me tengo que someter a toda autoridad, yo me tengo que someter. Si Dios dice que yo me tengo que congregar, no dejando de congregarme, como algunos tienen por costumbre, yo me tengo que congregar porque Dios determinó así, que le celebremos en un culto voluntario, abierto, expresemos nuestra devoción a Él públicamente. Si la Biblia me dice que me tengo que bautizar en agua, aunque la abuela me bautizó en la Iglesia Católica, pero la Biblia dice que cuando yo estoy adulto y reconozco que soy pecador y Dios me da la gracia del bautismo para ser sepultado con Cristo y resucitar de esas aguas el tercer día para justificación, no importa lo que la religión me sembró, si yo estoy creyendo el Evangelio completo, yo me tengo que bautizar voluntariamente en agua. Ahora, siendo mayor,
y declarando mis pecados y confesándolo y reconociendo la gracia de Cristo, me tengo que bautizar en agua. Si la Biblia dice que yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo, yo tengo que orar para ser lleno del Espíritu Santo. Si la Biblia dice que yo tengo que hacer determinada cosa, la palabra de Dios me gobierna. Entonces, si a mí la palabra de Dios me gobierna, me va a ser más fácil las promesas. Si la palabra de Dios no me gobierna, no puedo tomar como absoluta autoridad la palabra de Dios, tampoco voy a poder creer lo que la Biblia dice que le pasa a los que le agradan. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los judíos, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros los creyentes. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham, para nosotros los creyentes que estamos en Cristo, son sí y son amén, como fueron para los judíos. Tú nunca vas a ver un judío pobre, porque ellos diezman. Entonces, tú quieres vivir la bendición de Abraham, que Dios le dijo a Abraham y la disfrutaron sus hijos, tenemos que vivir gobernados por la palabra. Termino con esto. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién puede llamar las cosas que no son como si fueran? Los que toman de la palabra de Dios, que es creativa. La palabra de Dios tiene tres aspectos. Con esto voy a terminar. Número uno, el logo. ¿Sabes lo que es el logo? Lo que dice acá. Mira, acá hay un versículo bíblico ahí afuera, ahí. Eso se llama logo, porque es un rótulo, un logo. Eso ahí es un logo. Tú puedes leer ahí, salvación, sanidad, liberación, santidad. Eso puede ser un logo si tú no lo experimentaste, pero es un logo. Tú eres testigo de eso, al menos por inscripción leída. Luego, si tú participaste en santificación, en liberación, en sanidad, y te fue revelada la salvación, es un rema, porque se te reveló. Entonces, el logo, el lema, y luego es esencia, porque ahora tú caminas como libre, caminas como salvo, caminas en santidad, caminas en liberación, caminas en sanidad. Entonces, en esencia, tú eres eso. Pasa de ser solamente algo externo a algo vivido. Entonces, la palabra fe es algo que se produce como resultado de haber oído y creído la voz de Dios, pero asimilando la autoridad de la palabra. Dice, para ser gobernados por la palabra. Entonces, si tú tiemblas a la palabra, que es mandamiento, ley, precepto, regla tras regla, línea tras línea, si tú amas y atesoras esa palabra, cuando tú te encuentras con una promesa, con un beneficio, con una gracia, con una herencia que es según la palabra, para ti eso es un deleite, porque si tú ya te asimilaste la palabra que aún es contraria a tu carne, imagínate cuando viene una palabra de promesa. ¿Te das cuenta? Que el jefe te diga, ve y bárreme allí. O te diga, ve y recoge la canasta navideña que tienes en la oficina. No vas con la misma prisa y gozo a buscar la canasta que a buscar la escoba. Entonces, si tú vas con gozo a buscar la escoba, a la canasta vas cantando. Entonces, si tú puedes creer la palabra que es implantada por Dios, establecida, y puedes entender que es buena en sí misma, aunque parezca contraria por un momento, cuánto más la promesa de Dios la vas a celebrar, la vas a creer, la vas a atesorar. Entonces, no se trata solamente de que salga como nosotros queremos las cosas, sino como Dios estableció. Entonces, la vida de fe no está solamente creyendo que me va a ir bien, sino es creer que Dios está en control soberano de toda situación y que el Señor no me va a dejar para siempre caído al justo. El Señor va a levantar al caído, el Señor va a restaurar, el Señor va a hacer cosas nuevas, el Señor no va a olvidarse de su pueblo, el Señor no va a tener en poco a los que le honran. Entonces la fe es más que lo que yo puedo entender en mi mente. Yo tengo que creer que es fiel el que prometió. Mira, las promesas pueden que ni las entienda, pero voy a creer que el que prometió es fiel. Vamos a decir que yo le prometo algo a mi esposa y mi esposa no ve por dónde se lo voy a traer eso, pero si confía en mí, si yo puedo confiar en ella, ya no estoy midiendo las posibilidades, estoy creyendo en un corazón, en un carácter. Entonces la vida de fe no es entender y saberse de memoria todas las promesas, es confiar en el que prometió y descansar
que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y Él, sin compromiso con ninguno de nosotros, nos hizo buenas y mejores promesas que tenía todavía en el viejo pacto Israel. Vamos a orar. Si alguien tiene necesidad de fe, vamos a orar para que el Señor aumente la fe. Si alguien no sabe cómo cooperar en fe con el Señor, vamos a orar para que el Señor le dé directriz de qué hacer con esa fe. Yo le quiero pedir al Señor que nos dé estrategias. Le quiero pedir al Señor que nos dé fuerzas nuevas, que nos renueve la paciencia, que nos ponga gozo en medio de la tribulación, porque todo lo que estamos pasando demanda fe, pero aparte de la fe dijimos que es necesaria la paciencia, es necesaria la sabiduría y la determinación. Padre,